El tema de esta predicación, el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo. Nunca Dios se ha manifestado tan clara y poderosamente con su pueblo que en los momentos difíciles de pruebas y de luchas. Dios se revela a sus hijos de una manera portentosa cuando su pueblo se encuentra en momentos en los cuales no hay respuestas humanas, donde para el hombre es imposible y donde Dios de la nada surge con mano poderosa para apoyar a su pueblo. Encontramos en la Biblia, este capítulo 14, uno de los milagros más portentosos, ya lo dijimos. Después de la resurrección de Jesucristo, este ocupa un lugar importante cuando Dios de manera poderosa abre el Mar Rojo en dos. En ese momento crucial, cuando los israelitas salían de Egipto, en ese salir, esa travesía, más de 2 millones de personas se dirigían hacia Canaán, donde Dios les había marcado. Pero llega un momento en el cual Dios desvía la dirección, fue lo que vimos hace 8 días, los lleva a un lugar que aparentemente era una encrucijada, y así parecía, y así lo era, porque era un momento donde estaba el Mar Rojo enfrente, y ellos voltearon hacia atrás y miraban los carros del faraón que venían armados para atacarlos y matarlos. Pero Dios tenía un plan perfecto con su pueblo de Israel en ese momento. Dios sacó a Israel con un propósito y era llevarlos por un camino. Pero en ese recorrido aprendimos hace 8 días que algo le pasó a Israel que nos pasa mucho a nosotros en el tiempo presente. Dios sacó a Israel de Egipto, físicamente se estaban dirigiendo ellos hacia Canaán. Esos 2 millones de personas iban caminando todos los días en dirección a una tierra que Dios les prometió. Pero en sus corazones y en sus mentes estaba Egipto. Cuando ellos fueron enfrentados por la prueba, ellos desearon morirse en Egipto. Ellos desearon estar esclavos en Egipto. Y eso es lo mismo que le sucede al cristiano en el tiempo presente. Va caminando hacia la vida eterna, pero el mundo está en su corazón y en su mente. Están caminando con Dios, pero anhelan en su corazón y en su mente regresar a la vida pasada, una vida de esclavitud. Y eso lo vemos mucho en los cristianos. Y para muestra está el lugar. Porque si caminaran con la vida hacia la vida eterna, aquí estarían, acompañándonos. Pero vemos que en el tiempo presente, la gente camina, los cristianos caminan físicamente hacia la vida eterna, pero en sus corazones y en sus mentes está el mundo, sus pensamientos, sus placeres, sus afanes y sus deleites. Y muchas veces eso los lleva a renegar de Dios. Dios usa las circunstancias de angustia y dolor en el hombre para que el hombre reconozca que Él es Dios y que Él puede hacer lo imposible en sus vidas. Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos recuerda algo muy importante, hermanos, que debemos de entender y recordar constantemente en nuestras vidas. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Constantemente Dios nos habla a nosotros que tengamos cuidado de confiarnos en nosotros mismos. Dice el texto: no seas sabio en tu propia opinión. No permitas que tu punto de vista sea más importante que la palabra de Dios. Porque cuando confiamos en nuestro pensamiento y en nuestros buenos deseos, nos podemos equivocar. Israel no tenía escapatoria. Tenían solamente 2 opciones. En ese momento Israel tenía solamente 2 opciones. Las mismas opciones que tienen los seres humanos. Una es enfrentar el problema y otra desfallecer. Israel tenía 2 opciones. Una, arrojarse al mar y ahogarse,
o dar vuelta atrás y pelear sin armas contra un ejército y morir en la batalla. No tenían más opciones. Pero a Dios gracias que Dios tiene más de 3 opciones. Porque Dios puede hacer de la nada un milagro muy grande. Y puede salvarnos. Y fue lo que sucedió en ese momento. La solución en ese momento para los israelitas estaba por encima de sus capacidades. No estaba en ellos resolver el asunto. Y es donde Dios les mostró a ellos que Dios puede cuidar de su pueblo en los momentos más difíciles y donde la capacidad humana es rebasada. Con eso en mente, vamos a ir a Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que, ¿qué, hermanos? Que marchen. Previamente, en los textos anteriores, Dios les dice a los israelitas que se esperen y que vean la salvación de Jehová. Y tal pareciera que fuera una contradicción. Bueno, ¿esperamos en Jehová o avanzamos? ¿Cuáles de las dos? Porque el texto le dice Dios a Moisés: dile al pueblo que marche. La respuesta a esa pregunta la encontramos en Hebreos 11:29. El capítulo de Hebreos, encontramos en ese capítulo importante donde nos habla de los héroes de la fe. ¿Cómo fue ese momento que encontramos en Éxodo capítulo 14? Porque la pregunta que surge ahí es: ¿esperan o avanzan? Dice Hebreos 11:29, usted me alcanza: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Lo que el texto nos habla en Hebreos 11:29 es que los israelitas iban en dirección y encontraban el mar rojo enfrente. Pero cuando el ser humano va caminando, lo que Israel fue lo siguiente: volteó hacia atrás, miró el problema y luego avanzó. Lo que Dios quería con Israel es que ellos marcharan, que caminaran, que vieran el problema, pero que marcharan adelante. Y eso mismo es lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Se ha preguntado a usted cómo fue ese momento que registra Éxodo 14:15, perdón? ¿Cómo fue ese momento cuando Dios le dice a Israel que marchara? Es decir, el mar rojo se abrió, porque usted ha visto la película quizás, y en la película ¿qué pasó? Toca el agua a Moisés y se abre de par en par el mar. Pero ¿sabe qué, hermano? No fue así. No fue así. Entonces, ¿cómo fue, pastor? ¿Sabe cómo fue? Ellos dieron un paso y se abrió el mar. Y dieron un segundo paso y se abrió el mar. Es decir, conforme iban dando pasos, se iba abriendo el mar. ¿Qué se requería para eso, hermanos? Fe. Fe. Porque si Dios abre el camino de lado a lado, ya no es por fe, es por vista, porque ya vi que está abierto el mar. No, era por fe. El pueblo comenzó a dar un paso y de repente se abrió. Siguiente paso y se está abriendo. Pero el mensaje de Dios, ¿cuál era, hermanos? Que marcharan. Que el pueblo comenzaría y caminaría por tierra seca. Y sabe, hermanos, que cuando Israel comenzó a obedecer la orden de Dios, fue en ese momento que Dios mostró su poder. Así como a los israelitas nos pasa a nosotros. Hay momentos en los cuales el peligro es muy grande. Y cuando estamos frente a la circunstancia, lo que menos quiere uno es marchar. Esta tarde Dios nos dice a nosotros: no permitas que las aflicciones, las tribulaciones, las enfermedades te detengan espiritualmente. Tú tienes que crecer en el Señor. Tú tienes que madurar en Dios. No permitas que las cosas que te pasan te desanimen y dejes de orar y dejes de leer la Biblia y dejes de obedecer la palabra de Dios. Tú marcha, tú confía en Dios. Aunque no veas nada enfrente, tú sigue confiando en Dios, porque Él va a hacer las cosas.
Dice Hebreos, ahí mismo, en el versículo 6, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios actúa mediante la confianza que tengamos en Él y en sus promesas, hermano. Dios actúa mediante la confianza que tengamos en Él. Si usted no confía en Dios, Dios no obrará. Dios obrará cuando usted dé el paso. Dios nunca te va a abrir un camino para que tú camines. Dios quiere que tú confíes y que des el paso. Y el primer paso que tenemos que dar, hermanos, es marchar, caminar. Dios quiere que en nuestra vida cristiana que tenemos hoy, no permitamos que detenga nuestro crecimiento espiritual, sino que maduremos y crezcamos en el Señor. Primero a los Corintios 13:11. Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 11. ¿Sabe que cuando los cristianos dejan de marchar o dejan de caminar en el Señor, pasan dos cosas? Primero a los Corintios 13:11. Pasan dos cosas. Una de ellas, cuando dejamos de en el Señor marchar, es que nos volvemos niños espirituales o cristianos carnales. Cuando un cristiano por las circunstancias deja de avanzar en fe en Dios, se convierte en un cristiano niño. ¿Cómo son los niños? Todo le molesta, todos se enojan, esto es mío. Y es muy triste ver cristianos niños. Por eso Dios nos pide que crezcamos, que marchemos. Y aún más, es más terrible un cristiano carnal. Todo le ofende, todo le molesta. Dice el texto de 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Es malo ser un niño? No. Es una bendición los niños. El asunto es que te quedes como un niño. Que te comportes como un niño. Que hables como un niño. Ese es el problema. Que después de 15, 20 años, 30 años de cristiano, sigas siendo el mismo niño de hace tanto tiempo. Esto es compromiso con Dios, hermano. Esto es para adelante. Aunque no venga el hermano, yo voy. Aunque no lea el hermano, yo leo, yo estudio. Yo estoy con Dios comprometido. Dios quiere que maduremos. Y cuando no marchamos hacia adelante, nos estancamos. Y no hay peor terreno que un cristiano estancado, porque entonces se vuelve niño espiritualmente. Pablo dice, mas cuando ya fui hombre, es decir, cuando ya pasó el tiempo y comencé a madurar, ahora entonces dejé las cosas de niño y me comporté como un hombre, como un varón y una varona de Dios. ¿Sabe qué quiere Dios de Hashem, hermanos? Madurez. No permitamos que las circunstancias nos detengan en nuestro crecimiento. No solamente Dios, su pastor espera de ustedes madurez. Que crezcamos. Que lo que nos toca vivir lo veamos con madurez y no con impulsos. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Algunos cristianos llegan a decir cosas cuando les toca enfrentar como Israel su mar rojo. Algunos llegan a decir, estoy decepcionado por lo que está pasando en la iglesia, con los hermanos, con las hermanas. Estoy cansado de las situaciones que pasan. Y eso me ha desanimado. Me siento triste. No, hermano, usted avance. Avancemos en el Señor. Dice Efesios 4:12. Hablando de lo que debe de hacer un pastor o un apóstol o un ministro de Dios. Su propósito es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso sucede, ¿sabe qué, hermanos? Solo con madurez.
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dios quiere que crezcamos con el paso del tiempo y maduremos. Israel no fue así. Muchas de las decepciones que los cristianos van encontrando durante su vida los lleva a desanimarlos. En el tiempo que tenemos como pastor, me he encontrado con muchos hermanos que tanto aquí como en Morelos me dicen: pastor, estoy desanimado. ¿Por qué, hermano? Es que me pasó esto, es que vi esto, es que vi lo otro. Y quizás tienen razón, pero no estamos confiando en Dios, confiamos en Dios, perdón. Hebreos capítulo 12 nos habla, vamos a ver, a Hebreos 12, versículo 11. Es verdad, dice el texto de Hebreos 12, 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto, ¿qué, hermanos? Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que Dios quiere que aprendamos como iglesia, hermanos, es de que después de un momento difícil, quizás de desánimo, Dios quiere que avancemos para que nos demos cuenta que confiar en Él da frutos de crecimiento y de justicia en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel en ese momento? Vamos a regresar a Éxodo capítulo 14. Y dice Éxodo capítulo 14, versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Se requiere para eso, hermanos, fe y obediencia. Y he aquí yo endureceré el corazón de los ejércitos para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y encontramos un momento importante en esa salida de Israel para encontrarse en Egipto. Y aquí encontramos de que Dios se encarga de nuestros enemigos. ¿Sabía usted eso, hermano? No te preocupes por la gente que te quiera hacer mal. Dios se encarga de ellos. Dios le dijo a Israel: no te preocupes, yo me encargo de Faraón y de sus carros y de sus jinetes y sus soldados. Yo me encargo de ellos. Tú encárgate de seguir adelante. Esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros, hermanos, a que no estemos preocupados por lo que la gente pueda hacernos, sino que sigamos adelante. Dios se encargará de ellos y Él tomará control de todas las cosas. Ahora, mire lo que dice el texto 19 de Éxodo 14. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esto es muy importante, hermanos. Israel va enfrente, se levanta la columna y se pone entre los israelitas y los egipcios. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Los va cuidando. Versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube. ¿Y qué, hermanos? Ponga atención a esto que le voy a decir. Lo que para nosotros es luz, para mucha gente puede ser tinieblas. Lo que para mucha gente puede ser luz, nos muestra que Dios no está en ese lugar. Para mucha gente congregarnos es pérdida de tiempo, hermanos. Leer la Biblia, buscar a Dios, no lo entiende. Pero usted y yo que buscamos a Dios, sabemos que es el mejor lugar. Esa nube para los egipcios era oscuridad, pero para Israel era cuidado y protección y luz que los guiaba en todo momento. Eso mismo Dios quiere hablarnos a nosotros. Ellos comenzaron a caminar en dirección hacia el Mar Rojo. Dice el texto
y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios cuidaba de ellos. Qué importante es de que Dios cuide de nosotros, hermanos. Ese mismo Dios que cuidó de ellos, cuida también hoy de nosotros. Dios quiere que aprendamos a depender de Dios y a creer que Dios es suficiente, hermanos. Dice el texto 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar. ¿Cómo, hermanos? Ya dijimos algo muy importante. Ellos dieron el paso y se abrió el mar. Y aquí encontramos otro principio de Dios, hermanos. En el caminar cristiano aprendemos a confiar en Dios paso a paso. No esperes avanzar muy rápido. No, la vida cristiana es paso a paso. Pero tenemos que caminar. No podemos detenernos. Dios le dijo a ellos que avanzaran. Él prometió que caminarían en seco. Y sabe, hermanos, que eso nos hace falta a nosotros. Paso a paso ir creciendo en el Señor. Vamos a ir a Colosenses 3:8, hermanos. Acompáñenme. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Si Dios quiere que caminemos paso a paso y confiemos en Él, Colosenses 3:8 nos habla de cosas que los cristianos tenemos que ir avanzando con el paso de nuestra vida cristiana. Dice Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y comienza a hablar ejemplos. Esto que habla aquí, hermanos, debe de ser un paso a la vez e ir creciendo en el Señor. Tenemos que dejarlo nosotros. Mire, hay cosas que Dios va a hacer y es lo imposible. Y hay cosas que usted y yo vamos a hacer y que son posibles. Y son estas cosas que están aquí. Enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El 9, no mintáis los unos a los otros. Esos pasos de fe quiere Dios que nosotros los demos. Israel fue su mar, ese mar rojo literal. Usted y yo, este es nuestro mar, hermanos, un mar espiritual. Tenemos que cruzar ese mar donde no podemos cambiar. Seguimos siendo los mismos en algunas áreas y tenemos que crecer. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Son pasos de fe que tenemos que dar hoy nosotros. Vamos a regresar al texto 19 de Éxodo 14. Vamos a ir al 23 de Éxodo 14. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Seguramente usted ha leído este pasaje muchas veces. La escena es la siguiente. Comienza Israel a caminar y se va abriendo el mar. Iba más de 2 millones de personas. Cuando la primera llegó al final, todavía la última estaba apenas entrando al mar. El mar ahora sí estaba abierto. Y comienza a caminar el pueblo. Cuando la última persona cruza el mar, surge una pregunta. ¿Por qué no se cerró el mar, hermanos? ¿Por qué Dios dejó que el mar se quedara abierto? Conforme la gente iba llegando al final, ¿por qué no se cerró el mar? Hermana Raquel iba a comentar algo. Para que los egipcios entraran y vieran, pero Dios no dejó que nos alcanzaran a los de Israel. En parte. ¿Sabe que los egipcios, Dios dejó eso por un mensaje? No está solamente ahí, porque el mar está abierto. Pero el último de los 2 millones que cruzó el mar se quedó abierto. Porque los egipcios quisieron imitar
las cosas de Dios, pero sin fe. Ellos quisieron cruzar ese mar no confiando en Dios, confiando en sus fuerzas. Y es lo mismo que le pasa a mucha gente que no es cristiana y quiere vivir la vida cristiana. No es por obras, es por fe y por gracia. Y por eso les pasa como a los egipcios. Están caminando y se están ahogando, porque no están confiando en Dios. ¿Cuánta gente que ha llegado a las iglesias han llegado con mucho ánimo y han intentado vivir la vida cristiana que es por fe y por gracia? Y de repente lo hacen como los egipcios y quieren cruzar por donde cruza el pueblo de Dios, pero se ahogan, son destruidos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen en sus vidas la vida nueva de Dios. Y eso es muy importante, hermanos. Dice el texto 24: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Encontramos una lección aquí muy importante, hermanos. No intentes vivir la vida cristiana por obras. Te vas a ahogar. Te vas a asfixiar. Y te van a destruir los problemas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros, los que confiamos en Dios y somos hijos de Dios, tenemos paz en medio de la tormenta. Porque vemos al invisible que tiene control de nuestras vidas. Porque como hijos de Dios confiamos que ninguna arma forjada podrá contra nosotros, ni aun la misma muerte. Y el que no es hijo de Dios se frustra y se desmaya y está caminando. Yo los he visto, hermanos. Intentan ser cristianos a la fuerza. Hablan como cristianos, cantan como cristianos, saludan como cristianos, se congregan como cristianos, pero no caminan por fe, caminan por vista. Lo que hace la diferencia es de que Cristo está en nuestros corazones. Segunda a los Corintios 4:8, hermanos. El paso del Mar Rojo nos ilustra el verdadero poder y cuidado de Dios para las necesidades más difíciles de la vida cristiana. Nos muestra que el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Segunda a los Corintios 4:8. Segunda a los Corintios 4:8. Todas las personas que intenten vivir la vida cristiana por obras y no por fe, se ahogarán en el Mar Rojo. Mira lo que dice el texto. Que estamos atribulados en todo, ¿más que, hermanos? Mas no angustiados. Un hijo de Dios sabe que tiene problemas, pero ¿sabe qué? Está en el Señor seguro y fuerte. Un hijo de Dios puede tener una enfermedad muy grave, pero está gozoso porque Dios tiene control de ello. Un hijo de Dios se le puede caer el mundo, pero sabe que Dios tiene control de su vida. Y el que camina por obras tiene un problema y se pone a llorar. Y se decepciona y se regresa. Dice el texto: mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sabe por qué? Porque confiamos en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la gran diferencia, hermanos. Por esa razón, el mar se quedó abierto. Dios quería mostrarle a los egipcios que para caminar por donde camina su pueblo, solamente es por fe y por gracia, jamás por obras. Amén. Vamos a regresar al texto para ir concluyendo. Y dice el versículo 28: y volvieron las aguas
y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Dios quiere que esta tarde nos llevemos al corazón, a nuestras casas, este mensaje, hermanos. Si no eres cristiano, es un buen tiempo para que le entregues tu vida a Cristo. ¿Por qué? No llegarás al final así como estás. Solamente al final llegaremos los que hemos creído por fe y por gracia, hermanos. Los problemas te van a ahogar. Las dificultades te van a ahogar. El peso de los problemas van a ser muchos y no podrás soportarlos. Y poco a poco comenzarás a alejarte de Dios, de leer la Biblia, de orar, de congregarte. Dios quiere que seamos hombres y mujeres por fe y no por obras, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie y dejar el mensaje ahí. Vamos a leer los últimos 2 versículos para concluir el capítulo 14, pero póngase de pie. Éxodo 14, 29 y 30. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyó a Jehová y a Moisés su siervo. Concluye el capítulo 14 con un gran mensaje, hermanos. Dios quiere que entendamos este principio. Dios es digno de confianza. Podemos confiar en Dios de que Él nos sostendrá. No nos podemos decepcionar si confiamos en Dios. Así como Dios cuidó a Israel en ese lugar de encrucijada, cuidará de usted y de mí, hermanos. Podemos confiar seguramente en Dios hasta el final de nuestros días.